El Señor les bendiga. Quiero darle gracias a Dios una vez más, estar conectados a través de esta sintonía, allí poder llegar a sus hogares y poder compartir una palabra que viene de parte de Dios a nuestras vidas. El eje en este tiempo que hemos estado desarrollando ha sido el hablar del miedo, el hablar del temor, el hablar de los problemas, porque este es el contexto de muchas personas que hoy por hoy están viviendo en este tiempo especial, en este tiempo en el cual nosotros ya llevamos 90 días que estamos en casa y todos no podemos salir como nos gustaría hacerlo, pero este es el tiempo que estamos viviendo. Entonces les invito a compartir una palabra que está allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, en adelante vamos a tomar unos pasajes, ¿no? Y que uno puede compartir esta palabra, que es una palabra de bendición para nuestras vidas. Y esa palabra es una palabra que nos lleva a poder buscar lo alto de Dios y poder encontrar esa respuesta que Dios tiene para nosotros. Es como esa conexión directa que tenemos, es como ese cordón umbilical y ese obrar de Dios, ¿no? esa conexión que tenemos con el cielo y que podemos tener esa comunicación directa con el Padre. Entonces, quiero compartir una historia que está allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y habla esta historia de unas circunstancias impactantes, ¿no? que lo lleva al profeta de Dios a ser rodeado por el ejército sirio, por soldados sirios. El rey de Siria decide, ¿no? que rodearlo. Y ¿cuál es la realidad de todo esto? Es que cada vez que él estaba acechando a Israel, porque él quería ir contra Israel, entonces acechaba a Israel, pero Israel, cada vez que él desarrollaba una estrategia, Israel, digamos que se escabullía y no los podía, digamos, tomar por sorpresa y atacarlos. Entonces el profeta de Dios es rodeado por esta circunstancia, pero él nota que Israel está evadiendo todas sus acciones militares, y entonces llama a sus generales, podríamos decir, hoy se escuchan mucho estos términos, ¿no? Llama a los de la mesa chica y les dice, ¿qué pasa? Dice, aquí hay alguien que me está traicionando, aquí hay alguien que está pasando información. Seguramente es posible que hay gente infiltrada de los servicios secretos de Israel que están metidos aquí dentro de nosotros. Tal vez hay gente que me está leyendo los mails, los chats que yo les envío, y posiblemente es esto lo que está sucediendo, porque dice, ¿cómo puede ser? Dice que el ejército de Israel, cada vez que yo lo estoy acechando para atacarlo, ellos se escabullen. Entonces uno de los soldados, uno de los generales de él, de los íntimos del grupo que estaba con él, le dice, de ninguna manera, rey, todos te somos fieles. Entonces el rey dice, ¿cómo puede ser? El rey sirio dice, ¿cómo puede ser? Entonces hay uno de ese grupo que le dice, lo que sucede, rey, es que hay un hombre, hay un profeta llamado Eliseo, y dice que todo lo que vos hablás en tu cámara secreta y todo lo que hablás de forma privada y está siendo revelado, o sea, él se lo está revelando al profeta, y el profeta le está dando aviso al rey de Israel para que poder no caer en las trampas que vos estás realizando. Entonces, todas las emboscadas que el rey sirio
generaba para ir tras del rey de Israel era se escabullía el ejército. Entonces todos lo agarraban y no los podía atrapar. Entonces eso es lo que lo preocupaba al rey sirio. Y el rey sirio, bueno, tomó una decisión. Entonces decidió qué hacer. Atacar el problema verdadero. ¿Y cuál era el problema verdadero? ¿Quién era? Eliseo, ¿no? Y entonces él decide mandar el ejército para atrapar a este hombre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Uno mira esta historia, la lee así y uno puede observar que es algo tremendo cuando hay un hombre que está conectado con Dios. Y cuando hay un hombre conectado con Dios, puede más que todo un ejército. Entonces, si vos y yo nos conectamos con Dios, ¿verdad? Qué cosas tremendas sucederían, porque ese poder de Dios va a estar sobre nosotros, la gracia y la unción de Dios viene sobre nuestras vidas. Veamos lo que dice la palabra de Dios allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, y leemos esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿No? La decisión que había tomado el rey sirio era enviarle su ejército. Entonces mandó todo ese ejército porque había un hombre ahí, y ese hombre era Eliseo. Entonces esa mañana el rey toma la decisión de ir y rodear aquel lugar. Entonces cuando el asistente de Eliseo, que era Jesse, sale de la carpa, sale de la tienda, ¿no? Se encuentra y ve que están rodeados. Entonces le dice a Eliseo, va y le dice: si vieras, dice, estamos rodeados. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Entonces Eliseo tomó y hizo, dice, y oró por él. ¿Para qué? Para que se le abrieran los ojos. Y cuando Jesse sale nuevamente y mira, y realmente estaban rodeados, pero estaban rodeados por Dios, ¿no? Estaban rodeados de ángeles, estaban rodeados de carros y de caballos que él no había visto. Y sí, eso es lo que estaba rodeado, Dios los había rodeado. Después la Biblia sigue en su contenido hablando que el rey sirio es capturado, ¿no? Porque les cae una ceguera. Entonces lo llevan apresado delante del rey, y es algo para que usted pueda leer en casa y pueda leer este capítulo. Pero quiero compartir unas reflexiones que hay en esta palabra y que creo que son de mucha bendición para nosotros, ¿no? Y es poder tener la visión correcta de las cosas. En definitiva, o estoy rodeado por Dios o estoy rodeado por los problemas. Es así de simple la síntesis de este mensaje. Si me veo rodeado por los problemas, tengo los ojos como los de Jesse, ¿no? Entonces hay gente que dice: mire, pastor, no sabe lo que me está pasando, no sabe lo que estoy viviendo, no sabe los problemas que tengo, no sabe lo que estamos pasando en este tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que me está pasando. Entonces eso es lo que estaba viendo Jesse. Jesse estaba viendo todo eso, pero Eliseo vio a Dios. Es la misma realidad con dos perspectivas diferentes. Por eso hay personas
que siempre están asistiendo a la iglesia, pero el día lunes no saben qué van a hacer, porque están mirando como está mirando Jesse. Pero sin embargo, hay otras personas que lo ven a los sirios, ven los problemas, pero ellos dicen, pero yo sé que Dios está conmigo y sé que Dios me va a ayudar. El versículo 16 dice, y él les dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay dos miradas en esta historia, la de Jesse y la de Eliseo, pero hay dos consecuencias distintas también en la mirada de Jesse, ¿no? Y en la mirada de este sirviente está ¿qué? La ansiedad, la desesperanza, la angustia, ¿no? Quizás hay alguien que diga, oh pastor, las tengo todas. Y sí, puede ser que tenga una coincidencia que le está pasando todo esto, está lleno de ansiedad, está lleno de desesperanza, está lleno de angustia, ¿no? Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces esa es la desesperanza, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Esa es la desesperanza. ¿Y qué pasó? Y sí, ganaron esto, ganó Alberto, y no ganaron los Macri. Yo quería que ganara Macri, pero ganó Alberto, y no sé qué van a hacer con el país, la desesperanza, ¿no? El dólar a 73, ¿no? Son las personas que ven, no ven esas situaciones en las que puede estar Dios, sino que ven situaciones de coyunturas del momento, ¿no? Es decir, la gente está, ¿viste? Fui al supermercado y no encontré la leche La Serenísima, y tampoco había leche La Armonía, y estuve buscando, ¿viste? Y las góndolas están vacías, y no hay más alcohol en gel. O han traído el alcohol en gel, el frasquito chiquitito, no sé para qué traen ese frasquito chiquitito, ¿no? Jesse estaba viendo todo esto negativo, y todo eso negativo siempre uno lo está viendo. Y entonces viene el pastor y le dice, pastor, yo necesito que me unja con aceite. Entonces dice el pastor, bueno, vamos a orar para que se le abran los ojos y pueda ver que Dios está contigo y Dios está conmigo. Es necesario en este tiempo que nuestros ojos espirituales se abran, porque más allá de toda esa realidad tenemos que saber y tenemos que entender de que Dios está con nosotros. Y por el otro lado está Eliseo, es el que ve a Dios, ¿no? Y ver a Dios tiene otras consecuencias. O sea, tienes esperanza, tienes confianza. Entonces la ecuación de esto es, ¿quiero caminar en el camino de Jesse o quiero caminar en el camino de Eliseo? Y caminar el camino de Eliseo es la capacidad de verlo a Dios y de ver de que Dios está. Ese es el camino. ¿En qué camino quiero caminar? Quiero caminar donde Jesse veía todo lo negativo. Quiero caminar el camino que transitaba Eliseo, y que es ver a Dios en todas esas cosas negativas. ¿Y cómo ve Dios las cosas? ¿No? Entonces oremos para que Dios puedan abrir los ojos de nuestros gobernantes y puedan ver de que Dios existe, y puedan ver de que Jesús existe, de que Jesús y Dios les ama, ¿no? Entonces a partir de ahí podemos permear esos valores, ver que Dios quita el temor. Entonces Dios está ahí y quita ese temor en cada corazón. Y es tan importante saber que nos da esperanza, que cuando tengo temor tengo que ver a Dios. Si tengo mucho temor, la ecuación sería no estoy viendo a Dios, sería poca fe, ¿no? Mucha fe es lo que Eliseo, ¿no? Porque Eliseo no vio los carros, no vio los ángeles. Eliseo caminaba el camino de la fe. El que vio los carros y el que vio los ángeles y que vio los ejércitos celestiales fue Jesse, no fue Eliseo. Pero Eliseo se conducía por medio de la fe. Él estaba en el camino de la fe, en el camino de lo sobrenatural. Y tal vez
no estás viendo los ángeles alrededor tuyo, pero tienes que saber que ellos están ahí porque Dios envía a su ángel. Si no lo estás viendo quizás que el enemigo se viene ahí, pero Dios está ahí porque Dios está para ayudarme. Es su promesa. La palabra de Dios dice que Él estará conmigo todos los días, donde quiera que yo vaya. Entonces yo tengo que ser esa persona como Eliseo que camina por los caminos de la fe. Entonces yo sé que Dios está ahí, que Dios me está rodeando, ¿no? Que el que me tiene rodeado no es el ejército sirio, sino que el que me tiene rodeado es Dios. Entonces, si vamos ahí, tenemos que creer de que Dios está. Por ejemplo, cuando Tomás le dice a los discípulos, le dice, no, yo no creo que esté, dice, que es Jesús. Yo si no veo que los huecos en sus manos, no veo en su costado, y en eso apareció Jesús, ¿no? Qué misericordia, qué paciencia. Y le dice Tomás, ven, mete tu mano, ¿no? Entonces dice estas palabras, ¿y qué dice Tomás? Dice, Señor, eres tú. Y sí, él se dio cuenta en ese momento y le tuvo que mostrar. Entonces Jesús dice estas palabras, dice, bienaventurados los que no ven y creen. Ese es el camino. El camino de la fe es ese. Yo no veo los carros, ¿no? Pero veo que Dios me está acompañando, ¿no? Yo no veo, pero Dios está rodeándome. Y esa es la fe. Ese determinado momento que el Señor nos tira como una señal para darnos autoestima, ¿no? Para que nosotros podamos, hermanos, levantarnos, ¿no? Y estimularnos y caminar ese camino, el camino de la fe. Está en una palabra que te puede invitar, ¿no? Esta palabra que nos habla y que nos ministra y que nos lleva a querer ser llenos de Dios, ¿no? Porque el camino de la fe es ese, ¿no? Cuando yo no estoy viendo, cuando no lo puedo tocar, no es tangible, ¿no? Pero yo, aunque no lo vea, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me está acompañando, porque cuando nosotros, por ejemplo, antes de emprender un viaje, oramos a Dios y creemos que Él nos está escuchando y creemos que Él nos va a guardar en la salida y que nos va a guardar en el regreso. Aunque no lo veo, yo sé que Él está ahí. Entonces, la Biblia es una constante fuente donde uno puede encontrar las vetas de conocimiento y que nos llevan a querer buscar más de Dios, a ser llenos de Dios, llenos de su Espíritu, de su unción, de su gracia, y estar en esa otra dimensión. Hay personas que viven en dos dimensiones, que es la del cuerpo, ¿no? y el alma, el plano emocional, ¿no? Son personas que dicen, si yo no veo, no creo, si yo no lo toco, no. Lo tengo que tocar. Tomás era así, si yo no veo los huecos, si yo no voy a creer. Entonces esas son las dos dimensiones. Hay personas que viven en dos dimensiones, ¿no? Las dimensiones del cuerpo y del alma. Entonces Eliseo vivía en una dimensión diferente, vivía en la tercera dimensión, y esa dimensión que vivía Eliseo era la dimensión del Espíritu. Y cuando uno vive en esas dos dimensiones, por lo general no vive una vida de plenitud espiritual, y ve el panorama y se aflige y se desespera y se estresa, y estresa a los que están a su alrededor. Los que están al lado también se estresan, porque es una persona que está viendo todo lo negativo y está hablando todo lo negativo. Entonces está impartiendo y está transmitiendo todo aquello a las personas que tienen en su entorno. Pero los que están en la tercera dimensión es cuando los ojos de la fe se abren y yo puedo ver en esa dimensión la materia, ¿no? Porque cuando los ojos de la fe se abren, no quiere decir que no veo lo que está en lo natural. Los ojos de la fe se ven en la dimensión de la materia. O sea, puedo ver que el dólar se ha ido a 73, puedo ver que la leche que yo busco no es fácil encontrarla, puedo ver que el alcohol en gel no está ahí, pero puedo ver que Dios está. Y si Dios está, lo es todo para nosotros.
quizás todas estas cosas que nosotros podemos ver y poder estar en otra dimensión. Dios te bendiga. Quiero invitarte a orar, que es una palabra impactante, ¿no? Puedo ver muchas veces que aunque sé que no es que los sirios no me rodean, yo sé que los sirios me pueden rodear, pero sobre todas las cosas, yo sé que Dios me está rodeando, que los ángeles de Dios me tienen rodeado. Puedo ver que los carros celestiales me tienen rodeado. Y puedo ver que Dios me está rodeando. Más allá que el ejército sirio quiera venir contra mí, quiera venir contra tu vida, quiera venir contra tu familia, quiera ir contra tus seres queridos, tienes que saber que Dios te está rodeando, que hay un ejército celestial que te está rodeando. Y en esta hora vamos a tener un momento de oración. Padre eterno, yo te ruego en esta hora, Señor, por esta tu palabra, que tú la bendigas, que esta palabra pueda llegar, Señor, a aquellos corazones sedientos, necesitados y que estaban esperando una palabra tuya, Señor. Padre, que quizás, Padre, como hemos visto en esta palabra, Señor, aquel rey sirio había rodeado al profeta, al hombre de Dios. Señor, y posiblemente los sirios han rodeado, Señor, familias, matrimonios, Señor, han rodeado, Señor, a tus pueblos, Señor. Pero, Señor, yo en esta hora oro, imparto, Señor, para que así como Eliseo oró por Jesse, Señor, los ojos de ellos se puedan abrir, Señor, y que, Padre, puedan ver que tú los has rodeado, que los ángeles lo están rodeando, que tus ángeles, Señor, que los ejércitos celestiales, que los carros de fuego, Señor, están rodeándonos. Señor, porque tu palabra nos dice en este día que mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo te pido en esta hora, Señor, Padre, aunque vemos la realidad, vemos, Señor, que los sirios están ahí. Vemos, Señor, que hay productos que no podemos conseguir porque quizás no se encuentra. Señor, vemos que el dólar está escalando. Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me estás rodeando. Y tu palabra dice, Señor, que si yo soy fiel, tú serás fiel conmigo. Si tu palabra me dice, Señor, que, Señor, tú, Dios mío, Señor, suplirás todas mis necesidades, Señor, porque este es el precio de aquellos fieles, Señor, que cumplen tu palabra y que obedecen, Señor, a tu voz. Señor, tú prometiste, Dios mío, Señor, que nada nos faltaría, Señor, pero es imprescindible que nosotros entendamos, Señor, que tenemos que ser fieles contigo, Señor, en todas las cosas. Tu palabra nos dice dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Señor, que en esta hora tú puedas abrir los ojos de aquellos que necesitaban esta palabra, Señor, y que te puedan ver a ti, Señor, y puedan ver tus ángeles que los están rodeando, Señor, y que es Dios que nos ayuda, así como envió el Señor una ceguera sobre el ejército sirio y fueron capturados, fueron vencidos. Señor, de esta manera, Señor, tú ciegues, Dios mío, Señor, los ojos del enemigo, de aquellos que, Señor, se levantan en contra nuestro, en contra de tu iglesia, Señor, porque tú nos tienes preparada la victoria. Después de esto, Señor, tú nos das una victoria. Padre, bendigo tu nombre, Señor. Bendigo a las familias que están en sintonía, aquellos que estaban necesitando esta palabra. Señor, que tú los ministres en esta hora muy específicamente. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querida familia, y será hasta un nuevo encuentro donde estaremos compartiendo una vez más la palabra de Dios y que esta palabra pueda ser de mucha bendición para ustedes. Muchas bendiciones. Amén. Hasta otra oportunidad.